saco R. Ya, bueno, aquí claramente como la sintaxis que les había enseñado en clase, ¿cuál es la variable a la cual yo voy a trabajar? R. R, ¿no es cierto? La variable es R. Significa que lo que no sea R es una constante. Y bueno, obviamente aquí pi es un número. Nosotros sabemos que es un número, que usted lo puede representar como tal. Es decir, como un numerito que es 3, 14, 15 y así sucesivamente. Pero nos conviene a nosotros descomponer en un número tan grande como ese. Tan grande me refiero en representación. Nos No, conviene. no era necesario. No es necesario, ¿no es cierto? Entonces, para que quede un poco claro, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a derivar esto, ¿sí? Simplemente si es que es un valor constante, un valor numérico, lo sacamos fuera, como a cualquier número. ¿Ya? Y lo que hacemos es simplemente trabajar con la variable, como ven aquí. Aquí está claramente marcado cuál variable es la que yo voy a utilizar. Entonces aquí simplemente la derivada sería 3r elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, obviamente simplifico y la respuesta sería 4pi r al cuadrado y nada más. ¿Estamos claros ahí tal vez? Sí, que ahí sí es que yo le Sí, saqué y a números y por eso decía, ¿cómo hago? Bueno, igual, así le hubiese sacado números, le daba lo mismo. Le hubiese quedado, ¿cuánto? A ver, le hubiese quedado 4 por pi, ¿cierto? Me quedaba 12.566, más o menos, ¿no? R al cuadrado. Me Sí, daba, ingeniero, saqué 12.56 ya, R al cuadrado. es igual, no, no importa. Las dos respuestas son válidas, pero se recomienda cuando usted trabaje con expresiones algebraicas, trabajar con el pi en símbolo. Usted sabe que es una constante, pero simplemente lo trabaja como un símbolo y nada más. No es necesario operar. Ahí estamos claros, ¿no? Este era el 11, ¿no? Ya. ¿Qué otro me dijeron? el 19. El 19. Vamos a ver el 19. 19, ¿ya? Dice que es f de s es igual a raíz de 3 por s al cubo menos s al cuadrado. Ya, pregunto nuevamente, ¿qué dificultad le encontró a este ejercicio? No me acordaba qué propiedad aplicar ahí, no. Ok, bueno, verán. Como es un número, el raíz de 3 es un número, que por cierto, si se olvidaron, que capaz de eso les pasó a algunos, se puede reescribir así, ¿no? Eso ya aprendimos nosotros. Es un valor constante, es un valor numérico, así es que le trato como tal. Cuando aquí aparentemente tengo una multiplicación, pero el valor es un valor numérico, prácticamente no me afecta en nada. ¿Sí? Así es que podíamos haberle derivado de forma directa como está, o podíamos haberle escrito generando la condición distributiva, ¿sí? ¿Cierto? Me daba exactamente lo mismo, como usted quiera. Cualquiera de las dos era válida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Pues derivar, ¿no? Derivaba. Derivo. ¿Sí? No se olviden que en este caso, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? El eje al cubo. La variable es s, ¿cierto? Ya, entonces, opero como tal. Voy a operar con esta forma que tengo aquí, ¿no? Con la forma ya multiplicada. ¿Qué digo? Raíz de 3, ¿sí? Y aquí simplemente, ¿qué me quedaría? 3 es el cuadrado menos, acá, de igual forma, saco el constante afuera y opero, que me quedaría 2s. Listo. Y por último, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría 3 raíz de 3 por s al cuadrado menos 2 raíz de 3 por s. Si usted quiere, le deja como está, o si desea, saca factor común, como usted quiera, ¿no?
Pero si no hace falta reducir más, yo creo que es suficiente ahí. Pero si lo desea, puede sacar factor común s, raíz de 3s, perdón, y me quedaría 3s menos 2. Y ya, ahí estaría la respuesta. Ahí tal vez está claro. Sí, en ese último paso para sacar la respuesta me equivoqué. Bueno, ya, entonces hay que practicar, ¿no? ¿Listo? En esos dos ejercicios tenían problemas. Ya ven que no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Alguno más tal vez o ya con eso es suficiente? ¿Mm? ¿No tuvieron problemas con otro ejercicio más? ¿Todo lo hicieron? Bueno, me alegro. Así. No, no, no hubo ningún problema, hija, hasta el momento. Todo estuvo con los procesos que usted hizo. ¿Será que nos puede indicar el 25, Inge, por favor? El 20, 25. el Solo hasta el 25. 24 más mando. Solo fue hasta el 24 nada más. Que te veo hasta el 24, pues hable serio. Se me ha adelantado usted. Ya, perdón. Ya, no hay lío. Ya, pero igual hubiesen podido hacer, ¿no? Ya. Bueno, entonces, verán, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver lo que nos falta con respecto a la aplicación de derivadas y con eso ustedes podrían hacer el resto del deber, ¿no? Que aparte del que tienen ahí, se les enviará, ¿no? Ya. Vamos a ver las características de las derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Vamos a ver las derivadas de tipo trigonométrico. ¿Ya? Las derivadas de tipo trigonométrico. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle de dónde nacen, cuál es la deducción, porque no nos vamos a alcanzar, ¿sí? Simplemente nos vamos a dedicar a utilizarlas, ¿ya? Cuando ustedes vean en algún documento, que normalmente se les recomienda que utilicen un libro, tanto para derivadas como para integrales, ustedes tienen formulario. Sí, hay unas tablas en las cuales tienen todas las derivadas. Y normalmente se representan de esta forma. Digamos que nosotros tenemos la función que es f de x es igual al seno de x. ¿Sí? Entonces, si es que yo quiero aplicar la derivada de esta función, así como está, ¿sí? La derivada de esta función es igual a ¿qué? Al coseno de x por la derivada de x. Ya, pero ojo, cuidado aquí. No estén pensando que siempre va a ser igual a estas condicionantes, así como está, sino ustedes cómo pueden encontrar en otro documento. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes van a encontrar de esta forma. ¿Sí? ¿Qué significa? Ya, que obviamente la variable no necesariamente siempre es x, primero. Y segundo, que cuando ustedes tienen que operar funciones trigonométricas, el orden, digamos que el orden es el siguiente. ¿Sí? Cuando yo derivo una función trigonométrica, como ustedes ven aquí, ¿a qué es igual la derivada? ¿Sí? Es igual a la derivada propia de la función, en este caso la derivada del seno es el coseno, por la derivada del argumento, entendiendo una cosa, que el seno es la función trigonométrica, ¿sí? Y lo que está, o lo que le compete al seno, es el argumento. En este caso, el argumento, ¿cuál es? Es x, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿siempre será x? No. No, hijo, María. Puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier expresión. Entonces, entender de que cuando yo digo la derivada de una función trigonométrica, es igual a ¿qué? A la derivada de la función multiplicada por la derivada del argumento. ¿Sí? Y el argumento estamos hablando todo lo que tiene que ver con lo que genera la variación en la función trigonométrica, es decir, lo que está dentro del paréntesis en nuestro caso. Ojo,
Yo le pongo el paréntesis para que no se confundan, pero en realidad no es necesario colocar el paréntesis. Yo debo tener mucho cuidado al operar. ¿Sí? Entonces, así como tengo la derivada del seno, por ejemplo, tengo la derivada del coseno, que es igual a ¿qué? ¿Alguien tiene tal vez? ¿O se acuerda? ¿A qué es igual la derivada del coseno? A menos seno De por la X. derivada del coseno. ¿Sí? Ya, de igual forma, si yo tengo una función que en este caso es la tangente, la derivada de esta, ¿qué es? La secante Cuadrado. cuadrado por la derivada del argumento. ¿Sí? Ya, entonces, Les hablamos eso. apaguen el micrófono porque el, el eco como que sí interviene un poquito, ¿no? Ya, y de igual forma ustedes tienen derivadas para la cotangente, para la cosecante, para la secante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo les muestro las tres principales. Ustedes tienen que aprenderse el resto. Ojo, clarito les estoy diciendo, aprenderse, ¿no? Aprenderse el resto de derivadas. ¿Estamos claros? Así como hay derivadas para estas funciones trigonométricas, hay, por ejemplo, para los hiperbólicos, para los inversos, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Así es que, como vuelvo y repito, les compete a ustedes buscar la información en alguna partecita, en algún librito. ¿Por qué les digo en algún libro? Porque a veces, cuando uno busca información del Internet, algunas tienen errores, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que tengan la información adecuada. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, miren, así se trabaja las funciones trigonométricas al derivar. No se olviden, la derivada de la función trigonométrica que es igual a la derivada de la función y similar a lo que pasa con las funciones trigonométricas. Esto es la función y x, ¿qué será? El argumento. El argumento de dicha función. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de igual forma, cuando nosotros queremos encontrar la derivada de esta función, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre x por dx. ¿Usted cómo leería esto? No va a leer 1 sobre x por dx, ¿no? Sino, ¿a qué sería igual la derivada de esta función logarítmica? ¿Qué se anima? ¿A qué sería igual esto? La derivada de una función logarítmica sería igual ¿a qué? A 1 sobre... Sobre el argumento por la Sobre el derivada argumento Señor Naucho, por la Derivada del derivada argumento. del argumento. correcto, ¿no es cierto? Entonces es facilito. Es 1 sobre el argumento de la función logarítmica por la derivada del argumento. Punto. Para de contar. Eso es todo. ¿Sí? Esta es la única regla que debe acordarse usted. ¿De acuerdo? No se olviden. Yo le pongo X simplemente porque es algo familiar. Normalmente en los documentos ustedes encuentran U, indicando obviamente de que no se trata de la variable como tal, sino de un término que puede tener muchos datos, ¿no? Y la más fácil de todas, esta sí es como comerse un pan, literal, la exponencial. La derivada de la función exponencial, entendiendo de que en nuestro caso la función está representada así, es más fácil que ¿qué? ¿Sí? Resulta que es igual a ¿qué? A esto. A ver, señor Pardo, ¿me podría decir a qué es igual la función, la derivada de la función exponencial? ¿A qué es igual? ¿Cómo le leería esto? ¿Qué dice? Le escucho. Aló, Inge, disculpe, y me repite la pregunta. Claro. Preguntaba, le decía,
¿A qué es igual la derivada de la función exponencial? Léale, ¿cómo leería esto según los ejemplos que hemos hecho? O sea, yo le leería f de x es igual a e sobre el exponente x por la derivada de x. Ya. Les había dicho anteriormente que eso no es la derivada, ¿no es cierto? A ver, señor Flores, ¿me ayudaría usted leyendo a qué es igual la derivada de la función exponencial? Igual a lo que dijo el compañero Inge, f de x es igual a e elevado a la x por la derivada de x. Ya. Yo, verá, solo para que vean el ejemplo, yo les leí o les dije que la derivada de la función logarítmica era f de x es igual a 1 sobre x por dx. ¿Les dije eso? No. No, Es ¿cierto? igual a la función sobre elevado al argumento, creo. Más o menos va por ahí. A ver, señorita Caguán, ¿me podría decir usted a qué es igual la derivada de la función exponencial? Yo le leería es elevado al argumento por la derivada del argumento. Más o menos va por ahí. Más o menos va por ahí. Pero bien, como ustedes se dan cuenta, en este caso, tanto el argumento como el exponente son los mismos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden trabajar con la cuestión del argumento o con el exponente. A mí me gusta trabajar llamándole a este específicamente exponente. ¿Sí? Y obviamente esta es la función, pero ustedes saben que en este caso el exponente es del argumento como tal de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo leería yo la derivada? La derivada es igual a ¿qué? Como ustedes ven, es igual a la misma función exponencial multiplicada por ¿qué? Ahí sí ayúdenme. Por la derivada. ¿De qué, pero? Del argumento. Del argumento o del exponente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, no es difícil darse cuenta de eso. Por eso les digo, no es que la lectura sea literal, sino que les estoy preguntando a qué es igual, ¿no? Entonces, usted debe ser capaz de interpretar los datos que tiene. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de esto? Como referencia, por ejemplo, les voy a mostrar, yo tengo, que no les voy a pasar, eso sí tienen que buscar, no porque no quiera, sino que no les quiero dar para que busquen, ¿sí? Para que busquen. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí en libros técnicos creo que son, no. ¿Y qué libro nos recomienda para buscar, Inge? En cualquier libro que sea de cálculo, ahí lo encuentran ustedes. Sino que yo tenía un librito que ya, ¿dónde estará? No recuerdo dónde le puse. En libros de electromagnetismo, no, no es este. Ah, no, este no es estática. O sea, yo les puedo mostrar un montón de libros de cálculo. O sea, no se trata de eso, sino que quería mostrarles uno que me gusta y bastante. Ya. Sí, por ejemplo, aquí en este librito, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve lo que quiero decir. ¿Dónde está? Ajá. Único diferenciación de ecuaciones. Ya, miren, aquí está. ¿Sí ven? Miren, aquí están las fórmulas, lo que yo les decía. ¿Sí se dan cuenta? Miren, aquí está. Bueno, esto ya vamos a ir revisando. La idea es de que usted entienda y de que sepa qué es lo que está haciendo. Miren, ¿cuál es la diferencia que aparece aquí con lo que nosotros acabamos de ver? Miren, ¿qué me dice aquí la derivada? ¿Qué es igual? La derivada del seno. ¿A qué es igual? Coseno.
al coseno, pero si ustedes se fijan, aquí me han aumentado un valor numérico que está representado por la letra A. ¿Y se fijan? Pero es lo mismo, ¿no? Sí, más o menos. Es lo mismo. Ya vamos a ver las reglas para que eso sea así, ¿no? Así es que no hay drama. Denme un momentito. Listo. Ya, entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Qué nos toca ahora? Hablar sobre el producto y la división. ¿Sí? La derivada de un producto y de una división. ¿Ya? Pero antes de empezar eso, ¿sí? Yo quiero indicarles algo, haciéndoles de acuerdo, más o menos, vamos a ponerlo por aquí, para que no estorbe. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si yo tengo mi función que es f de x es igual a x elevado a la n, ¿no es cierto? La derivada de esto, ¿a qué era igual? Les había dicho, ¿no? Era n por x a la n menos 1, ¿verdad? Ya. Pues resulta que esto estaba incompleto. Ya, y ustedes dirán, ¿y por qué nos da la información incompleta? No era de gana, sino que simplemente no se les dio la información completa porque a veces suele generarse distracciones, ¿ya? Y se puede generar errores. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que me está faltando? Específicamente me falta el d de x, especificando qué es la derivada de dicha función. ¿Por qué no le pusimos antes? Porque si ustedes recuerdan cuando trabajábamos, ¿a qué era igual la derivada de x con respecto a x? Es decir, derivada de x con respecto a x. ¿A qué es igual? O la derivada, como hicieron ustedes en el deber, la derivada de t con respecto a t. ¿A qué era igual? En los dos casos es lo mismo. ¿A qué es igual esto? La derivada de x con respecto a x. ¿Alguien recuerda? ¿A qué es igual eso? No me dirán que no se acuerdan. ¿A qué es igual la derivada de x? A 1, Inge. Señor Matea, correcto. A 1, pues, ¿no es cierto? Gracias. A 1, los dos casos. Entonces, ahora entienden por qué razón yo les decía que aquí no era necesario poner, porque aquí ¿cuánto me iba a salir siempre cuando trabajaba con las algebraicas? ¿Cuánto me iba a quedar aquí? 1. 1. Entonces, por eso en la fórmula inicial no les había puesto, pero esta es la representación general de la derivada, y ya van a ver por qué les estamos poniendo, ¿sí? Vamos a necesitar después. Listo. Entonces, no se olviden de esto, ¿no? Ya, pasemos al producto y a la división. Bueno, específicamente, la representación de la derivada de un producto viene dada de esta forma. ¿Sí? ¿Ya? Y de la división viene dada de esta forma. ¿De acuerdo? Ojo, no quiere decir esto que vamos a trabajar con U o con B, ¿sí? Cuidado. Sino que tanto U como B están en función de X. Por ejemplo, digamos que U vale X al cuadrado más 1 y que B vale X al cubo, se me ocurre. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Es una representación nada más de dos términos que están multiplicándose, pero que están en función de la variable independiente. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Solo es un ejemplo, ¿no? Perdón. Si puede repetir en que no el internet está chocartado. Lo que decía es que cuando tenemos nosotros un producto, estas dos letras, tanto la U como la B, lo que representan son términos. ¿Sí? Términos que están en función de la variable independiente, que en este caso es X. ¿Sí? Como ven, les puse un ejemplo, que U valga esto y que B valga esto. Puede valer lo que sea, pero en función de X. ¿Está claro? Solo eso. Para que no vayan a pensar que es U y que B siempre. ¿Sí? Entonces, jóvenes, una vez entendido eso, ¿qué digo? Que la aplicación de la regla de la multiplicación, considerando la multiplicación, la regla de la cadena, es simple. Miren, la regla dice que cuando tengo un producto, yo derivo, ¿qué cosa? El primer término
Miren, derivo el primer término. Obviamente, ¿con respecto a qué variable voy a derivar esta expresión para este caso? ¿Con respecto a qué variable? A X. A X, correcto, ¿sí? A X, que es la que nosotros tenemos aquí marcada, ¿no? Como variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la operación? Decimos, la derivada de un producto es la derivada del primer término por el segundo sin hacerle absolutamente nada. Igualito, ¿ya? Más, por lógica, ¿qué debería hacer en el siguiente paso? ¿Qué dice? Si es que ya derivé el primero, ¿qué haré en el segundo paso? Más la derivada del segundo. Derivada del segundo término multiplicado por ¿quién? Solo intercambien por Por U. por el primero sin hacerle nada. Así es, ¿ya? Esta es la expresión que ustedes van a encontrar en los documentos. Pero le vamos a extender un poquito, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos una función que viene dada por la multiplicación de muchos términos, X, U, V, W y Z, ¿ya? Son, como ven, puede el producto de ser de n términos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo derivo esto, aplico lo mismo que hice acá, igualito, pero ahora ya para 4 términos. ¿Cómo? ¿Cuál sería la lógica? Simple, ¿no es cierto? La derivada del primero por el resto de términos sin hacerle nada. Más, ¿cuál sería el siguiente término? Por favor, lógica. La La derivada. derivada del segundo. Derivada de b o del segundo por el resto sin hacerle absolutamente nada. Más, ¿cuál sería el siguiente término? La derivada del tercero por los siguientes. Correcto, por el resto sin hacerle nada. ¿Y el último cuál sería? Derivada de Z por B, W y Z. Y U. Correcto. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo creo que aquí con este ejemplo es más claro que con el primero. ¿Se entendió cómo se aplica la derivada de un producto? No es difícil, ¿no? Simplemente acuérdense de esta reglita, aplicación de la reglita en secuencia, ¿no? Y ya. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Hagamos otro ejemplo. Usted mismo me ayuda, ¿ya? Digamos que tenemos que es la función f de t y que tenemos cada término a, b y c. ¿Sí? ¿Me sigue? Señor Santillán, ¿cómo usted? A ver, Inge, dígame. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, Inge. Ya, entonces, si yo quiero derivar el producto de estos términos de A, B y C, ¿cómo sería? ¿La derivada de quién en el primer término? La derivada de Derivada de A A, B, C, multiplicado por, por B, por C. correcto. Más, ¿cuál sería el siguiente? La derivada de B Correcto, por A, por C. correcto. Y Ahí más, sería la derivada de C por A por B. dividido para el denominador al cuadrado. ¿Sí? Esa es la regla, esa es la regla. ¿De acuerdo? Pero pregunto yo, ¿se acuerdan qué les dije en la primera clase? Si es que yo tengo que escoger entre trabajar con un producto y trabajar con una división, ¿por cuál me inclino? ¿Cuál escojo? Por el producto. Por el producto, ¿no es cierto? Porque es más fácil, como ustedes están viendo. Y de hecho, esta expresión que ustedes ven aquí es producto, valga la redundancia, de a este término hacerle esto. ¿Sí ven? Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero si yo derivo esto, en cambio ya puedo aplicar la regla del producto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces,
Tener cuidado, jóvenes, acordarse de estas expresiones, que en algunos casos obligado tenemos que aplicar lo de la división, y en otros, pues simplemente aplico el del producto. A la fin y al cabo, la respuesta es exactamente la misma. Y podemos comprobar, comprobemos, ¿ya? ¿Qué digo? Que f de x es igual a u por b elevado a la menos 1. Si yo derivo esto como un producto, ¿cómo me quedaría? Por favor, ¿me ayudarían? Me quedaría como esto. La derivada de u por b menos B elevado a la menos 1, ¿cierto? ¿Ya? más derivada de b más 1 Derivada de B elevada a la menos 1. ¿Sí? Por U. ¿Sí? Ya. Bueno, comparemos estos dos y no se parecen, ¿no? Ya. Hay que desarrollar. La derivada de U se queda tal cual, porque eso sí tenemos. La derivada de B elevada a la menos 1 probablemente aparezca, ¿ya? Pero aquí, si nosotros derivamos esto, estamos obligados a aplicar las reglas. Acuérdense, ya les enseñé. ¿Cómo me quedaría esto? Bajo el exponente. ¿Y acá qué hago? Resto. ¿Cuánto me queda? B menos 1. No. ¿Cuánto me queda? 1 menos 1. A ver, menos 1. ¿Cuánto me queda? Menos 2. Menos 2, correcto. ¿Sí? Y algo más me falta, que les acabé de indicar ahora. por Por U. ¿De qué? Les indiqué hace un ratito. Por la derivada de la variable. ¿Se acuerdan? Lo que les dije que cuando trabajábamos antes no les puse porque sabían que se hace 1. Pero aquí, ¿esto de ley se va a hacer 1? No, porque es otra variable, no es X. ¿Me entienden? ¿Estamos claros? Aquí estoy aplicando lo mismo que les acabé de indicar acá. En esta partecita. ¿De acuerdo? Bueno, espero por favor que me estén siguiendo. ¿Ya? ¿Y qué me faltaría acá? Por U. Por U. ¿Sí? Y simplemente, fíjense, yo puedo reescribir esto. Menos, obviamente, ¿no? Me quedaría U por B' sobre B al cuadrado. Bueno, aquí solo saco denominador común o máximo denominador. ¿Y qué me quedaría? U' por B menos U por B'. Eso no es la misma. Comparen. ¿Qué dicen? Eso no es la misma expresión. Sí. Sí, es la misma, Sí, ingeniero. es la misma, ¿no es cierto? Ya, entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿no? Tenemos las funciones como tal. Ya sabemos cómo derivar la función trigonométrica, ya sabemos cómo derivar las logarítmicas, exponenciales, y ahora sabemos cómo derivar operaciones, es decir, productos y división. ¿Sí? Listo. Y en sí, jóvenes, se termina la parte de teoría de derivación. Ya, se acabó. Pero eso quiere decir que ya podemos derivar. Todavía no, ¿cierto? Porque tenemos que practicar y aplicar ciertas reglitas que nos faltan por entender. Ojo, ciertas reglitas que nos faltan por entender. Entonces vamos haciendo ejemplos con los cuales a la par se les irá indicando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar con las trigonométricas y después vamos a irles complicando un poquito. ¿Sí? Vamos a empezar. Yo digo que voy a tener que es y igual a seno de 2x. Por si acaso me estoy inventando. Más 3 tangente de x y menos 4 coseno. Bueno, pongámosle aquí, por lo pronto. Coseno de x al cuadrado sobre 2. Ya. A ver, ¿qué es lo que pueden ver ustedes de esta expresión? Comparado de lo que les había indicado de los ejercicios o de la condición trigonométrica.
¿Cuál es la primera diferencia que pueden ver? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? ¿O nada? Pues está igualito a lo que vimos antes. La fracción, dije, la fracción. Ya, señor Naucho, ¿qué dice usted? X al cuadrado sobre 2. Ya, señor Campaña. Lo mismo dije, x al cuadrado sobre 2, la fracción. Bueno, ya. Yo diría que lo que primero me llamaría la atención es esto, ¿no? Esto y esto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las fórmulas de la derivada? ¿Tenían esto o eran solo así como está esto? Solo X. Solo X, ¿no? Pero recuerden que esa X representaba el argumento, ¿no? Así es que, ¿cómo se opera esto? Pues bien, aplico la regla, ¿sí? Derivo, digo, voy a derivar con respecto a X, no se olviden. Por ser el primer caso, yo voy a hacer con todos los reemplazos que debo hacer, ¿no? ¿Qué digo? La derivada del seno, yo les había indicado, ¿a qué es igual? Coseno. ¿Al coseno de qué? De la función, fíjense, al coseno de la función multiplicado por qué les había dicho? Por la derivada de qué? De la segunda y la tercera. No, a ver, no mezclen cosas. Derivada del argumento. Estamos recién derivando solo este pedacito, cuidado, solo este pedacito. Derivado del argumento. Ah, ya. Como dijo la compañera y el compañero, derivada del argumento. En este caso es 2 de x sobre dx. Ojo, lo que estoy poniendo es solo por ser el primer ejercicio. Después de estos pasos ya ustedes lo hacen de forma directa. ¿Sí? Vamos con el siguiente término. ¿Qué me quedaría? Como tengo un 3, le tengo fuera, no me importa. Derivada de la tangente. ¿A qué es igual la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Ya, a la secante al cuadrado de la función multiplicado por ¿qué? Por la derivada de ¿qué dijimos? Derivada del argumento. En este caso, el argumento, ¿cuál es? X. X. Bueno, nosotros sabemos que esto ¿cuánto va a valer a la fin? Derivada de X sobre X. A 1. 1, ¿cierto? Ya, chévere. Continuemos. Menos 4. Derivada del coseno. Fíjense en lo que les había dado. ¿A qué es igual la derivada del coseno? Inge, no sé si se está compartiendo la pantalla porque no se le ve. Ah, no, ya volvió ya. Ya. Vuelvo a preguntar. ¿A qué es igual la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Tenemos compañero chiquito, ¿verdad? ¿Qué les parece? Ya. A menos seno de qué? De la función. Miren, de la función tal cual. Ni más ni menos. ¿Sí? Pero multiplicado por ¿qué sería aquí? Por la derivada de ¿qué? Lo mismo que hicimos acá. ¿Derivada de qué? Del argumento. El argumento ¿Y de cuál es el x sobre argumento? 2. Correcto. En este caso es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Con respecto a x. Listo. Y estaría derivado. ¿Ya? Obviamente, vuelvo y repito, esto lo estoy poniendo únicamente porque se trata del primer ejercicio. Después ya no lo pondré, pero es para que se acuerden y se fijen de dónde sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? La derivada, ¿qué es igual en este caso? ¿Qué me quedaría? Coseno de 2x por... ¿Cuánto vale esto? La derivada de 2x. Me queda 2, ¿ya? Más, aquí ¿cuánto me quedaría? 3 secante cuadrado de x multiplicado por 1, no le pongo. Aquí, ¿qué me quedaría?
En este caso. Más. Más, ¿no es cierto? Por la multiplicación me quedaría más 4 Seno. por seno de x al cuadrado sobre 2. Se multiplica. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado sobre 2? 2. Fíjense bien, por favor. ¿Cuánto me queda la derivada de x al cuadrado sobre 2? 2 por x al cuadrado. 2. 2x sobre 2. 2x sobre 2. Que en sí, ¿cuánto queda? X. X. X, correcto, ¿sí? X. ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, aquí lo único que me quedaría es darle otro orden, nada más por representación. ¿Sí? Me quedaría 2 coseno de 2x más 3 secante al cuadrado de x y más 4x seno de x al cuadrado sobre 2. Como ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Es sencillito y ya estaría resuelto. ¿Alguna pregunta, por favor? Simplemente seguimos las reglas, ¿no? Derivada de una función trigonométrica es la derivada de la función como tal por la derivada del argumento. Y para de contar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Inge, Me escucho. acá, Le escucho, lo escucho. ahí en el último, en de x, paréntesis sobre x al cuadrado sobre 2 y ahí sobre x. Ahí tal vez. Sí, Inge, ya estoy confundido. Ya, listo. Como no hay más preguntas, vamos a hacer otro ejemplo y ahí ustedes me dirán qué les parece, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes ven de diferente con respecto al caso anterior? Y les voy a enseñar otra cosa. Digo que la función es 2 seno al cubo de x al cuadrado más 3x. Interesante. Ahí le voy a dejar para que no. Díganme ustedes qué de diferente le ven a esto comparado al anterior. A ver. ¿Cuál es la diferencia claramente marcada entre el caso anterior y este? que el seno ya viene elevado al cubo ya. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ahora, fijáranse lo que les digo, que ahora la función trigonométrica ya tiene una potencia diferente de 1. En el primer caso, que es el que tenemos acá, todas las funciones trigonométricas, como pueden ver, están con potencia 1, ¿sí? ¿Verdad? Y cuando tienen potencia 1, les trabajamos sin ningún problema, tal cual aprendimos. Pero cuando ya tenemos una potencia diferente de 1, ahí sí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Perdón. Porque me veo obligado a trabajar esto aplicando la reglita que les había indicado antes. ¿Cuál era? Que era n, ¿no es cierto? Aplicando la derivada y aplicando esta expresión. Es decir, lo que vamos a hacer es trabajarle a esto como que fuese una expresión de qué tipo. ¿De qué tipo? Jóvenes, ¿una expresión de qué tipo? Si es que tiene potencia diferente de 1. ¿Se acuerdan? De teoremas. No. ¿De qué tipo? Si es que le voy a trabajar con esta expresión. ¿Cuáles trabajábamos con este tipo de expresión? Los exponenciales. No. Acuérdense. ¿Qué tipo de expresiones trabajábamos con esta ecuación? Empieza con A. Algebraica. Las algebraicas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ya, entonces, ¿cómo se hace? Pues bien, en mi cabecita, bueno, ustedes se acuerdan que aquí también pude haber tenido u elevado a la n menos 1 por d de u, ¿cierto? O sea, la representación es claramente eso, una representación que no necesariamente es la variable x. Significa que yo aquí, en mi cabeza, ojo, en mi cabeza, a la u le voy a dar como igualdad todo esto. ¿Sí? ¿Estamos? Es como que yo aquí tuviese, ¿qué cosa? 2 multiplicado por qué? Por u. Por U, por seno. No, por u A la 3. elevado al cubo, correcto. Es como que yo tuviese esto. Es como que en su cabecita tuviesen algo así. ¿Sí se fijan? Es lo mismo. ¿Estamos claros? Por si acaso, lo que está en verde no es que ustedes vayan a escribir, sino que es solo para explicarles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Usted, al momento de derivar, lo que hace es primero, si es que la potencia es diferente de 1, primero le trabaja como eso, como que fuese algebraica. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué digo? A ver, tengo un 2. Al 2 lo saco fuera. Chévere. Ahora, tengo una expresión algebraica en mi cabeza, ¿no? Ojo. ¿Qué hago? Si es que es algebraica y es una potencia diferente de 1. ¿Qué hago con el exponente? Al derivarle, ¿qué hago? Le bajo. Bajo a multiplicar, ¿sí? ¿Y ahora qué hago con el exponente? Esa menos 1. Menos 1. Esto 1, correcto. Ahora, el seno va a ser elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado, correcto. ¿Sí? Y miren, la función queda tal cual. ¿Sí? Tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, miren, primera partecita, ya le trabajé como algebraica, ya terminé. ¿Sí? Ahora vamos con una segunda parte. Ahora tengo que derivar y esto sería lo que estamos aplicando, ¿no? Ahora lo que voy a derivar es la función trigonométrica, pero solo como función trigonométrica, es decir, como que estuviese acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? La derivada de solo la función trigonométrica, que vendría a ser esto. La derivada de esto, ¿a qué es igual? La derivada del seno, ¿a qué es igual? Al coseno. Al coseno de la misma función, ¿no es cierto? Del mismo argumento. Listo. ¿Qué me falta? Multiplicado por la derivada de qué? De X. De x al cuadrado más 3x. Más 3x. Correcto, ¿no es cierto? Lo que Sobre nosotros de hemos x. llamado Sobre de x. la derivada de qué? Del Del argumento. argumento de la función trigonométrica. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que cambió con el caso anterior? En el caso anterior, nosotros hicimos solo desde aquí para acá, sin ningún problema. ¿Sí? Pero cuando la potencia ya es diferente de 1, tenemos que primero trabajarle como algebraica y después le trabajamos como trigonométrica. ¿Sí? Obviamente ahorita a ustedes se les dará un poquito difícil, pero créanme, si ustedes lo practican, esto es pan comido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí me va a quedar, ¿cuánto? 6 por el seno al cuadrado de x al cuadrado más 3x por el coseno de x al cuadrado más 3x y por, ¿cuánto es la derivada de esto, por favor? 2x más 3. 2x más 3, ¿no es cierto? Es la derivada del argumento, ¿ya? Y aquí lo único que nos quedaría, pues, es ordenarles si es que desean, ¿no? Entonces sería 6 por 2x más 3 por el coseno de x al cuadrado más 3x y por el seno al cuadrado de x al cuadrado más 3x. Listo, ¿ya? Y ahí estaría la respuesta puesta un poquito de orden nada más. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? De ahí no toca hacer nada más. Y ahí se quedaría. Si es que nosotros tenemos la posibilidad de reducir o de operar más, pues sí. Si no, ya es suficiente con eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por si acaso, jóvenes, yo les estoy poniendo los paréntesis en las funciones trigonométricas para que no se pierdan.
Pero ustedes, esto de aquí, en algunos documentos lo pueden encontrar escrito de esta forma, ¿no? Y usted debe ser capaz de interpretar bien para entender de que todo esto es el argumento. ¿Sí? Depende de cómo está escrito. Porque normalmente ustedes, ¿qué pensarían aquí viendo esto? Que esto sería un término y que el 3x es otro término separado, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, tienen que analizar de acuerdo al contexto del documento y de acuerdo a eso, definir si es que todos los dos datos que están aquí son el argumento o solo uno. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ojo aquí, ojo. ¿Ya? No se olvide, me voy a borrar esto. Listo, ¿alguna pregunta de este ejercicio, por favor? ¿Se entendió? No hay dudas, para nada. ¿Está clarito? Veo que parece que está quedando claro, me alegro por eso. O bien, simplemente están más perdidos que qué. Bueno, Inge, continuemos. ¿nos puede explicar uno pero que tenga raíz o no hay cómo hacer con raíz? ¿A qué se refiere con raíz? Que tenga el con raíz de seno. Igual, ya hagamos un ejemplo chiquito, ¿ya? ¿Le parece? Ya, Inge, gracias. Derivemos esta expresión. ¿Ya? Derivemos esta expresión. ¿Sí? Apliquemos las reglas. Primero que nada, ¿es una función trigonométrica? Sí. Segundo, ¿está elevado a la potencia 1? No. No, no puedo operarle de forma directa. Como no le puedo operar de forma directa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Trabajarle como que fuese ¿qué? Una expresión algebraica. Correcto, una expresión algebraica. Entonces, vamos a trabajar como que fuese expresión algebraica. ¿Qué hacemos primero? Bajamos el exponente. Y ahora al exponente, ¿qué le hacemos? Le restamos -1 y le hacemos una... ¿cómo es? Le restamos 1. ¿Ya? Simplemente eso. Le restamos 1 al exponente. ¿Qué sería? 3 medios menos 1. ¿Cuánto me queda? 1/2. Me queda 1/2. Correcto. De la misma función, ¿no es cierto? Ya. Ya le terminé como algebraica. No tengo que hacer nada más. Pero ahora, ¿qué me toca? Me toca trabajarle como trigonométrica, ¿sí? Entonces, veo, mi función es coseno de 4x al cuadrado. Listo. La derivada del coseno, ¿a qué es igual? Menos seno. Menos seno de la misma función, ¿cierto? ¿Y por qué me falta? ¿La derivada de qué? Del La derivada de argumento. 4x. Correcto. En este caso, ¿cuánto vale esa derivada? Derivada de 4x al cuadrado. ¿Me queda? 8x. 8x. ¿Sí? Y una vez que hice eso, acabé la derivada. Entonces aquí lo único que me queda es operar, ¿no? Entonces esto simplifico, me queda 1, simplifico, me queda 4. El menos de aquí multiplico por todo, me queda menos 3, que sería seno de 4, bueno, aquí me falta la x, ¿no? Menos 3x por el seno de 4x al cuadrado por el coseno elevado a la 1/2 de 4x al cuadrado. Señor Mastián, ¿qué le parece? Eso no es lo mismo. Sí, Es sí. lo mismo, ¿cierto? Solo lo que hay que tener es cuidado con los exponentes, nada más. Listo. Bueno, hagamos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo en el cual combinemos un poquito justamente con lo que el compañero también preguntaba, que es bastante acertado en realidad para las circunstancias, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo.
Se me ocurre que ahora digo que y es igual a 3 medios por x al cuadrado, está facilito, más el coseno al cuadrado de 3x elevado a la 1 medio. A ver, aquí no me sirve de nada lo que cada quien se automienta, ¿no? ¿Quién todavía se le hace difícil y quiere participar para ir resolviendo la par? ¿Quién se anima? ¿Quién todavía no entiende bien para ir resolviendo igual? ¿Quién desea participar? Porque ya he escuchado a algunas personas y a muchas no dicen ni dan señales de vida. Bueno, cada quien decide hacer lo que desee, ¿no? ¿Quién todavía se le hace difícil esta partecita y desee practicar para hacerlo conjuntamente? ¿Nadie? Bueno, quiere decir que me están entendiendo todo. Bueno, chévere. Mejor. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de esto de aquí, no? Vamos a ponerle así, para que no se olviden, ¿no? D de y sobre d de x con respecto a qué se está derivando. A ver, vamos a darle una segunda oportunidad al señor Pardo. Ya. ¿Me ayuda, por favor, con la derivada del primer término? ¿Cómo me quedaría? La derivada del primer término sería 3 medios por x, por 2x menos... Por 2x. Ya. Sí, correcto, ya. Más, vamos con usted mismo. ¿Ya? Pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Derivo de forma directa? ¿La trigonométrica? Sí, sería derivarle por forma directa. A ver, le voy a marcar algo. ¿Qué les había dicho yo con respecto a esto? Tenemos el exponente a 2, tendríamos que... Y no se podría derivar de forma directa, entonces. Ya, no se puede. ¿Qué tengo que hacerle entonces? Tengo que trabajarle como que fuese ¿qué? Acuérdense, les pasé cantando como 15 minutos de eso. ¿Cómo? Algebraica. Algebraica. Ya, le ayudaron. Vamos, señor Pardo. Entonces, ¿cómo sería? Apliquemos la regla. La derivada de esto, ¿cómo sería? Vamos, intente. Bueno, verán, que conste de que ahorita estamos en clases, yo les puedo dar la mano, les puedo explicar. Después, cuando estén en la prueba, se defienden como gato panza arriba. Ahí sí, cada quien verá lo que hace. Bueno. Quedaría 2 por el coseno. A ver, señor Palomo, demos chance a otra persona, ¿ya? Gracias por participar, pero vamos viendo a otra persona que no ha dado señales de vida, ¿ya? A ver. Señor Payo, ¿sí está por ahí? ¿O ya se fue a dormir? Sí, Inge. Ya, chévere. Ya, entonces vamos con usted. ¿Cómo me quedaría si es que esto tengo que trabajarle como algebraico primero? ¿Me ayuda? Primero trabajaríamos lo que está primero en el paréntesis, ¿verdad? No, ¿qué hacemos primero? Si es que le trabajo como algebraico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacíamos primero en la derivada, en la básica? Bajar el exponente, sacar el 3 de afuera y bajar el exponente. A ver, tranquilo. Verá, este es todo el argumento. ¿Sí? Es todo el argumento. Usted no le puede topar al argumento para absolutamente nada, salvo que ya le toque derivar. Usted el 3 le saca fuera si es que el 3 está acá. O estuviese multiplicando fuera de la expresión. ¿Me entiende? Sí. Sí, ya, entonces no puedo hacer lo que usted me está diciendo, pero ¿qué sí puedo hacer? Bajo el exponente, ¿cómo me quedaría? 1 medio, no, 2. No, pues, 2. 2 por el coseno. Por el coseno. Ya, 2 por el coseno. Y ahora el exponente, ¿qué le hago, señor Pablo?
El 2 le resto 1, Uno. quedaría 1. A ver, déjenme al señor Payo por esta vez, ¿ya? ¿Qué hago, señor Payo? Le resto 1. ¿Y qué me va a quedar? 1 mismo. Uno mismo. ¿Le pongo o no hace falta? No, se sobreentiende. Ya, se sobreentiende, ¿no? Y le pongo la función como tal. Listo. Ahora, multiplico, ¿por qué? Ahora sí, aplicando la secuencia. Ahora me toca la derivada de ¿qué? Ahí sí. Ahí sí, algebraica. No, pues ya hicimos la algebraica. La que está en azul es la parte algebraica. La Ahora, ¿qué me trigonométrica. toca? La trigonométrica. Trigonométrica. Así es. ¿Cómo me quedaría la derivada del coseno de 3x elevado a 1/2? Más 2 seno. No, a No, ver, tranquilo. seno, menos seno. Correcto. Solo la función trigonométrica. Me quedaría menos. Menos seno. ¿Seno de qué? De lo mismo, ¿no? De lo mismo, del argumento. Y ahora sí, por la derivada de quién. La última partecita. Por la derivada de quién. Del argumento Correcto. ¿Y cuál es la derivada del argumento en este caso? 3x. Ahí sí. 3. 3x elevado a 1/2. Fíjese, ¿qué tengo que hacer? Bajarle el exponente multiplicado. 1/2 x. 1/2. ¿Qué más? ¿Y al x qué hago? Le resto 1. Al exponente le resto 1. Correcto. Sería 1/2 menos 1. ¿Cuánto me queda? Menos 1/2. Menos 1/2. Menos 1/2. ¿Sí? Y ahí, jóvenes, estaría terminada la derivada. ¿Sí? Entonces, no se olviden en su cabeza, si la potencia de la función trigonométrica es diferente de 1, ¿qué tengo que hacer? Primero le trabajo como que fuese algebraica. Después le derivo la parte trigonométrica y por último le derivo ¿qué cosa? El argumento. ¿Sí? Entonces no se olviden, esa es la secuencia. ¿De acuerdo? Si es que la potencia es 1, no hace falta hacer esta parte y le derivo directo. ¿Está entendido, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Y bueno, aquí para terminar tendríamos que hacer ¿qué cosa? Pues simplemente reducir un poquito, ¿no? ¿Qué me queda aquí? Más o menos. De la multiplicación que tengo. ¿Más o menos? Menos. Menos. Me queda menos, ¿no? Simplifico este 2 con este 2 y me queda 3x elevado a la menos 1/2 por el seno de 3x elevado a la 1/2 y por el coseno de 3x elevado a la 1/2. Ya. Si ustedes quieren, también pueden sacar factor común el 3 y también si es que hubiesen deseado, hubiesen sacado de la x, pero es un trabajo que al caso no viene, ¿no? Porque no hace falta. ¿Sí? Y ya tendríamos la expresión completa. Vamos. Jóvenes, ¿son conscientes de que si ustedes tienen falencias en álgebra, qué tal les va a ir en esto? En factoreo, en operaciones básicas. Súper mal. Súper mal, ¿no es cierto? Porque hay que saber tener unas bases bien claras, ¿no? Para que esto, que es prácticamente el desarrollo de nuevas bases, sean fáciles de desarrollar. ¿De acuerdo? Y como ven, no es nada del otro mundo, sino que hay que practicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, no hay pregunta. Inge, una consulta, disculpe. Dígame. Siempre cuando está, digamos, como usted le simplificó el 2 con el otro 2, y digamos, pruebe si es que hubiera habido un 3 y en la parte del denominador un 3 y en el numerador un 3, también vale simplificar esos. Claro, claro, claro. Suponiendo que aquí hubiese tenido un 3, se me ocurre. Usted hubiese simplificado este 3 con este 3, porque están multiplicando. ¿Sí? Este 3 está, todos estos términos se están multiplicando. Entonces este 3 como está en el numerador y este 3 en el denominador, se simplifica. ¿Vamos?
Ya, Inge, gracias. Ok, bueno, hacemos otro ejemplo, ¿no? Pero ahora en este ejemplo le vamos a aumentar un poquito más de cosas. ¿Qué le vamos a aumentar? Le vamos a aumentar la aplicación del criterio del producto. ¿Ok? Y yo digo que es igual a y a 2x elevado a la menos 1/2 más 3 veces la tangente de, ¿qué será? De 2x a la cuarta menos x por el coseno de 2x. Ya. Por favor, ¿me pueden decir qué es lo que les apareció de nuevo aquí? Algo que no había antes en esta expresión. El 2x elevado a la cuarta. En contexto general. Algo parecido ya hicimos con esto. Pero ¿qué es lo que todavía no hacemos? X coseno. X coseno. La multiplicación de dos términos. Miren, aquí están dos términos multiplicándose entre sí. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos que aplicar la reglita? Obvio que tenemos que aplicar la regla, ¿no? Entonces, vamos haciendo. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? ¿No? Bueno, entonces voy a resolver yo. Entonces, aquí, como les digo, ya vamos resolviendo un poquito más rápido y ya no vamos haciendo todos los pasos que se hacían en un inicio, ¿no? Entonces, vamos haciendo. ¿Qué dice? A ver, primero que nada, este 2 está multiplicando, lo saco fuera, ¿no es cierto? Y tengo aquí una algebraica, que voy a aplicar la regla bajo el exponente y al exponente le resto 1, me quedaría menos 1/2 menos 1. Menos 1/2 menos 1 me queda menos 3/2. Me corrigen si estoy mal, ¿no? Por si acaso no se estarán creyendo que todo lo que yo pongo está bien, ¿sí? Continuamos, más, aquí está multiplicando, este le sacamos afuera. Ya. Pregunto, ¿puedo derivar de forma directa o no? No. ¿No puedo derivar de forma directa esto? Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí puedo, sí, acuérdense. Únicamente no podía derivar de forma directa si es que el exponente era diferente de 1. Aquí como es 1, puedo derivar. ¿Sí? Entonces, la derivada de la tangente, ¿a qué era igual? A la secante al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? Multiplicado por la derivada de qué? Siguiendo las reglas, ¿no? Dos x a la cuarta. Correcto. La derivada del argumento, que en este caso es 2x a la cuarta. ¿A qué es igual la derivada del argumento? ¿Cómo me quedaría la derivada de esto? 8x. 8x al cubo. 8x al cubo. ¿Sí? Y ahí está. Listo. Ahora sí, menos. Vamos acá. Tenemos dos términos. Apliquemos la regla, ¿les parece? Señor Naucho, apague el micrófono. Empezó el silbido, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría? Apliquemos la regla. ¿Qué decía la regla? La derivada de quién? Del primero por la derivada del argumento. No, a ver, no se adelanten. Estamos derivando el producto primero. Derivada del primero Por el segundo. por el segundo. Correcto, no se lee nada. Más. ¿Derivada de quién? El segundo por el primero. Correcto. Del segundo, miren, les estoy poniendo para que no se olviden, por el primero. Por el primero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, miren, yo ya desglosé y ya podría resolver, ¿no? Entonces, este de aquí, bueno, voy a resolverle, me queda 1, me queda menos, x elevado a la menos 3/2, más, ¿cuánto me quedaría aquí, por favor?
24x al cubo por secante al cuadrado de 2x a la cuarta, menos, ahora sí, ¿cuánto vale la derivada de x con respecto a x? 1. Le pongo, no viene al caso, ¿no? No hace falta ahí. Ya sabemos que está ahí. Más, ahora sí, pregunto, la derivada del coseno de 2x es una función trigonométrica. Listo. Segundo, ¿puedo derivar de forma directa? Sí. ¿Por qué puedo derivar de forma directa? Porque no tiene exponente. Ay, no. No es que no tenga exponente. Es un exponente mayor a 1. Porque no tiene. No, ni siquiera mayor. No tiene exponente. ¿Cómo les había dicho yo? Tiene un exponente luego de la 1. Diferente de 1, porque no es 1. ¿Estamos claros? A ver, apaguemos el compañero que tiene retorno, ¿ya? Entonces, en este caso, claramente vemos que el exponente es 1. Entonces, puedo derivar de forma directa. Entonces, ¿cómo me quedaría? La derivada del coseno menos seno de x, perdón, menos seno de 2x, multiplicado por la derivada de ¿quién? Del argumento Que en este caso, ¿cuánto me queda? 2x. No me queda 2x. 2. Me queda solo 2, correcto, ¿sí? Y esto es ojo, esto es la derivada del coseno de 2x. ¿Qué me falta por poner? ¿Qué me falta para completar? X. Por x, correcto, ¿sí? Y jóvenes, ahí se termina la operación. Miren, en sí, como ustedes pueden darse cuenta, la operación como tal no es difícil, pero sí que puede llegar a ser. ¿Qué puede llegar a ser? De lo que ustedes se dan cuenta. Un poco tediosa, ¿no es cierto? Demorada, ¿sí? Pero difícil no es. Por favor, ¿qué signo me queda aquí? Después de aplicar la distributiva, por favor. Menos. Dos. No. Más. Me queda más. Porque es menos por este más, menos. Y este menos por el menos de afuera, me queda más, ¿cierto? 2x por el seno de 2x. Y miren, ¿qué les parece? Un solo ejercicio en el cual tuve que aplicar un montón de cosas. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunto, ya que ustedes no me preguntan. ¿Será que hay que practicar? O ya con 2 ejercicios que pueda sacar, yo ya estoy listo para la prueba. Ya, ustedes están viendo claramente que necesitan practicar y bastante. Tienen que invertirle una buena cantidad de tiempito a este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque créanme que si esto ustedes no pueden, integración, mucho menos van a avanzar. ¿Ya? ¿Hacemos otro? Sí. Ya, continuemos con otro. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Vamos a hacer uno del deber, ¿ya? De los que les toca hacer. A ver, ¿dónde está? A ver, hagamos el 35, ¿les parece? Hagamos el 35, ¿ya? El 35 dice que derive esta expresión. Yo le voy a llamar la expresión D. No me importa. Dice que es 2x más 1 por 3x menos 1 y todo esto dividido para x más 5. Ya, listo. Es más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué apareció ahora? ¿Qué apareció? ¿Una qué? ¿O un Una qué? fracción. Una fracción. Si a mí me piden que derive esto, ¿qué voy a derivar? ¿Qué voy a derivar?
X más 5. Una división o una multiplicación. La división. Bueno, en este Multiplicación. caso, una división, ¿no es cierto? Ya. Pero ojo, a ver, a mí me sale que tengo mala conexión. No sé si, a ver, ¿qué dice aquí? Solución de problemas. ¿Bien o estoy entrecortado? Sí, se le escucha bien. Se lo escucho bien, Ah, hijo. ya. Entonces, fue un problema de red. Disculpas, pero justo tiene que portarse así, ¿no? Dice que estoy presentando, pero ¿qué estoy presentando? ¿Están viendo algo? La- Sí, sí, se ve su pantalla. Sí, que todo está bien. Ok, bueno, yo no veo nada. ¿Y ahora? Ya no. Ahorita ya no se ve. Ya, ok. A ver, ahí deberían de poder ver sin líos, ¿no? Inge. Sí, ya se ve. Ya, chévere. Bueno, continuemos, ¿no? Como decía, como ustedes ven aquí, yo tengo una división. Y si quiero derivar esto, obviamente voy a derivar una división. Pero ya les había comentado de que yo tenía la opción de hacer ¿qué cosa? De hacer esto. ¿Puedo o no puedo hacer esto? Sí. Sí, ¿verdad? Y tranquilamente yo haría la derivada de un producto de 3 términos. Ya les enseñé cómo hacer eso sin ningún problema. Bueno, pero resulta que ahora como tenemos que aplicar la regla de la división también para que vean que si se cumple, pues vamos a hacerle como división. Y particularmente ven aquí que en el numerador también tenemos un producto. Entonces es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Vamos a utilizar la regla de la división y vamos a utilizar la de la multiplicación también. Entonces, acordándonos un poquito en la regla, ¿quién me hace acuerdo tal vez? Y me dice cómo era la regla. Para una división, ¿la derivada qué era? ¿La derivada de quién? Del primero por el segundo. En este caso no es así, es una división, acuérdense. Era la derivada del numerador Por el denominador. por el denominador. ¿Qué más? Menos Menos del segundo por el denominador. que no es del segundo. ¿La derivada de quién? Del denominador por Por el numerador. ¿Y todo eso dividido para qué? denominador al cuadrado. Correcto, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, si es que yo voy a escribirle completo, ¿ya? Digo, la derivada del numerador, que sería todo esto, ¿no es cierto? Así, por el denominador sin hacerle nada, que sería x más 5, menos la derivada del denominador, que sería, ¿no es cierto?, la representación de esta forma, x más 5, y por el numerador sin hacerle nada, que sería todo esto, 2x más 1 por 3x menos 1. ¿Qué me estaría faltando para terminar de aplicar la regla? Todo esto dividido ¿para cuánto? X más 5 elevado al cuadrado. X más 5 elevado al cuadrado, o el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que hayamos hecho esto, ahora sí nos toca desarrollar las derivadas individuales.
¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bien, a ver, aquí tenemos un producto, entonces estamos obligados a derivar como producto. ¿Sí? Olvídense del resto, solo vamos a resolver esta parte interna de aquí. ¿Cómo nos quedaría? Sería la derivada del primero, ¿cuánto me queda? Así tan viva la conversa. A ver, cuenten. La derivada del primero, ¿cuánto me quedaría? Derivada de 2x más 1. 3. No, a ver, primero, derivada de 2x, 2. 2. Derivada de 1, 0. 0. ¿Me queda el 3? Obvio que no, ¿cierto? A veces uno se equivoca por hacerlo un poco rápido. ¿Estamos, señorita? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, derivada del primero. Vamos, multiplicado por el segundo sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? Listo. Más, ¿qué me toca? Derivada del segundo, que sería derivada de 3x menos 1. Derivada de 3x. 3. Derivada de menos 1. 0. 0. Me queda así. Y esto multiplicado por ¿qué? Por el 2x más 1. sin hacerle nada, correcto. Y esto sería la derivada. ¿Sí? Esto es lo mismo que está acá. Ojo, no se olviden. ¿Ya? ¿Qué me faltaría por poner? Por X más 5. x más 5. Listo. He terminado el primer término. Vamos con el segundo. Ahora, derivada de x más 5. Yo creo que estas alturas me responden rapidísimo. ¿Cuánto me queda? 1. 1. ¿Sí? Derivada del 5, obviamente es 0. Y el otro, como obviamente era lo mismo, pues copio tal cual. Todo esto dividido para lo que ya habíamos visto. X más 5 elevado al cuadrado. Por último, no le vamos a dejar así, ¿no? Tenemos que desarrollar. ¿Cómo me quedaría el término del numerador? Sería 6x menos 2 más 6x más 3. más 3, ¿sí? Multiplicado por x más 5 menos 2x más 1 por 3x menos 1, ¿ya? Y todo esto dividido para x más 5 elevado al cuadrado. Listo. Movamos un poquito ahí, ¿ya? Para terminar, ¿sí? Me quedaría aquí 12x más 1 por x más 5 menos 2x más 1 por 3x menos 1. Todo esto dividido para x más 5 elevado al cuadrado. Yo pregunto, ¿puedo simplificar algo ahí? Esto es pregunta de álgebra. X más 5. X más 5. ¿Puedo simplificar así? ¿Qué dice? ¿Puedo hacer eso? No. Sí, Inge, porque igual queda X más 5. Sí, Inge. Ya, verán, les cuento. ¿Sí? Esto no es en función ni con intención de hacer quedar mal a nadie, pero si ustedes hacen esto, está mal. O también separarle X más 5 y X menos 5. No tanto eso, porque para que ustedes puedan simplificar la potencia 2 de aquí y este término, ustedes deberían tener otro aquí. Ahí sí podrían simplificar. Términos iguales. Sí, sacando factor común, sacan factor común ustedes este de aquí y les va a quedar el x más 5 solito en el numerador y el x más 5 al cuadrado en el denominador. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque es un error típico que suelen cometer. Cogen y simplifican porque por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo que sí podrían hacer es lo siguiente. Miren, esto sí podrían hacer. Separé en fracciones.
¿Sí se entiende lo que pasó aquí? No. Más o menos, creo. Verán, lo único que hice fue esto. Separé el mismo denominador, como es válido, ¿no? Le separé para los dos lados. Es decir, le puse el x más 5 al cuadrado para este lado, háganse la idea que esto no está, y el x más 5 elevado al cuadrado. Eso sí puedo hacer. Entonces, ahí sí, miren, cuando ya está solito, cuando ya no tiene la afectación del otro término que no está, ahí sí que puedo hacer. Simplificar esto con la potencia. ¿Se entendió ahí tal vez? Sí, Inge, eso sí, sí entendí. Ya, entonces, como ustedes ven, estas son reglas de álgebra simples, pero no sé qué tal les diría a ustedes en nivelación o cómo sería, o Nadie nos dio clases, Inge. algo así entendí de que la nivelación para ustedes fue, Autónomo. ¿cómo le llamaban? Algo como a distancia, algo así, ¿no? Que les daban los documentos y ustedes verán cómo se defiende, algo así era. Bueno, Sí, algo así. lamentablemente así fue por la pandemia, ¿no? En cualquier caso, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Difícil o fácil? Y este es uno del deber, ojo. Tocaría acordarse un poco de los casos de factoreo nada más. Les toca de ley, porque si ustedes eso no lo aplican aquí, van a estar en malas. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos? Todavía tenemos tiempo. Ya, entonces, ya hemos visto ejemplos de producto, hemos visto ejemplos de división. Hagamos ejemplos de logaritmos y de exponenciales. Créanme que son muy fáciles, muy fáciles. Inge, y ahí queda el resultado. Sí. Sí, puede dejarle como está aquí o puede dejarle como está acá. Yo personalmente dejara como está en el lado izquierdo, el de azul. O sea, verá, si usted desea, ojo, si usted desea, pueden, la pregunta supongo que va orientada al hecho de que yo puedo multiplicar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y después ver si puedo restar y operar. Sí, puedo hacerlo, pero a la fin y al cabo, tal vez reduzca uno o dos términos, pero no más. Si usted quiere, lo puede hacer, ojo. Pero como nosotros estamos aprendiendo a derivar, no estamos aprendiendo a reducir, pues ya es cuestión de cada quien y de acuerdo a lo que el ejercicio le pida, ¿no? Gracias, Inge. ¿Y el Inge? Creo que se le fue el internet, creo que se le fue. Creo que se fue la conexión de internet al Inge. Supongo. Pasen mate. ¿Entendieron?
Más o menos. Mucho número para tampoco. ¿Quién falta entregar todavía la carpeta? ¿Qué es eso? ¿Ya acabaron de comasear o todavía no? Pero cuenten si estaban en gran conversa. Ah, solo les estoy molestando nomás. Bueno, ya reseté el módem, ojalá me permita acabar la clase. Les había dicho que vamos a hacer ahora ejemplos de logaritmos, ¿no? Ya, entonces voy a ponerles dos. ¿Ya? Y quiero que vean algo. Este es el primero, logaritmo natural de 2x al cuadrado, y el otro es este. Vamos a complicarle un poquito nomás, ¿ya? No es nada del otro mundo ya después de lo que hemos hecho. ¿Pueden decirme qué es lo que ustedes ven de raro o de diferente entre los dos? El elevado al cubo. La potencia, ¿no es cierto? La potencia, ¿ya? Pues resulta, ojo, pongan atención, resulta que a la función logarítmica, cuando yo le derive, le trabajo igualito como que fuese la función trigonométrica. Es decir, me fijo en la potencia. ¿Qué significa? Como tiene aquí en este caso potencia 1, la pregunta es, ¿puedo derivar de forma directa? ¿Qué dicen? Sí. Sí puedo. Sí. Y en el caso que acá tiene una potencia 3, ¿puedo derivar de forma directa? No. No. ¿Qué tengo que hacer primero? Una expresión algebraica. Derivarle como que fuese algebraica. Correcto. Listo. Entonces, si entendieron eso, es facilito la derivada. ¿Cómo me quedaría la derivada de aquí? Derivada sería 3, ¿no es cierto? Por la derivada del logaritmo. Por favor, como es potencia 1, puedo derivar de forma directa. ¿Qué decía la fórmula? 1 sobre... Ni han anotado siquiera, creo. 1 sobre... 1 sobre de sería este argumento. Correcto. 2x al cuadrado. ¿Que multiplica a qué? A la derivada del argumento. El Sí. argumento. En este caso, ¿a qué sería igual esa derivada? A 4x. 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 ¿Sí? Y si yo simplifico, se me va el 2, se me va el 4, se hace 2, se me va el cuadrado, se me va x. La respuesta, ¿cuánto me queda? 6 sobre x. Así de simple, sencilla. ¿Sí? Solo queda ahí. Ya, listo, eso es todo. Si usted quiere, le escribe así también, pero da igual. Es lo mismo. Ahorita ya me va a pasar el sueño, vean, señor es un taxi, hable serio. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? 4. Como es potencia diferente de 1, por favor, ¿qué haría? ¿Qué tengo que hacer, más bien dicho? Ahí saldría el Ese 3 sería 3. logaritmo al Correcto. cuadrado. 3 logaritmo al cuadrado. Sí, no se olviden, eso de las potencias es muy importante. Créanme que ahorita les parece algo muy fácil, pero cuando les toca ser evaluados o cuando hacen tareas, ahí se olvidan y hacen todo al revés. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Ya le trabajé como si fuese algebraica. Ahora, ¿qué me toca? Ya no es trigonométrica, obviamente, ¿no? Pero tengo que trabajarle a la logarítmica. ¿Cómo sería la derivada de la logarítmica? 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre 2 seno 2 seno de de x. Correcto, ¿sí? Y todo esto por la derivada de quién? De x, en este caso sería ya 1. No. A ver, no. Usted mismo me dijo acá y acá ya se equivocó. ¿La derivada de qué? 2 seno. De 2 por seno de x, la derivada Seno, del sí. argumento, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada del argumento? Sería 2 por Seno de X. la derivada.
por el Coseno. por el coseno de x. ¿Y por cuánto sería la derivada del argumento en este caso? 1. 1, correcto, ¿sí? Que le ponemos solo para que se acuerden, ¿ya? En resumen, la derivada para este caso, a ver, si ustedes se fijan, aquí tengo simplificar el 2, simplificar el 2. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría 12 logaritmo al cuadrado de 2 por el seno de x, que multiplica, ¿qué sería aquí? ¿Qué función trigonométrica me queda? Quedaría coseno de x sobre seno de x. Y esa función es la cotangente. Tangente. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. ¿Se acordaron? ¿O están desempolvando partes del cerebro que no habían usado hace algún tiempo en estas cosas? Me refiero. Desempolvando. Desempolvando, ya son años que no me acuerdo de eso. Cuestiones de álgebra, y ahorita ya se están dando cuenta que también tienen que saber trigonometría, parte de geometría, no se diga matemáticas, potencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De acuerdo, entonces no se olviden, a la logarítmica usted le trata tal cual la trigonométrica, la misma idea. ¿Ya? Y ahora sí, vamos con la más fácil de todas. Esta sí es un chiste. No porque no le vayamos a usar, ni mucho menos, sino que es bien fácil, ¿no? La exponencial. Digamos que tenemos esta función exponencial. Yo les había dicho que cuando estábamos viendo la parte teórica, la exponencial, la ventaja es que la exponencial, el argumento era también, ¿qué cosa? Aquí está, clarito. El argumento de la función también era el ¿qué? El exponente, ¿sí? El exponente. Bueno, entonces, como es así, yo no me tengo que preocupar, como las otras, sino esta sí, directo, facilito. ¿Qué digo? Aquí como tengo un valor constante, le saco afuera. ¿A qué era igual la derivada de la función exponencial? Viendo la formulita que les puse. ¿A qué es igual? Les hice leer incluso. ¿A qué era igual? A la misma función exponencial del argumento. A la misma función exponencial, a la misma, y multiplicada por 2x más 1, ese sería el argumento. Derivada. Lean bien, señor. A ver, señor. Derivada de x. Escucho. Derivada de x. Bueno, sería derivada de... A ver, tranquilo, señor Pablo. Señor Suntaxi, diga usted. La derivada del argumento. Derivada del argumento, o en este caso, derivada del exponente también, que da igual, ¿no? Supongo que ahí se me trabaron un poquito, pero esa es la idea. En este caso, ¿a qué será igual la derivada? Del argumento o del exponente. A 2x más 1. La derivada de eso, ¿cuánto me queda? 2. 2, listo, y se acabó. Miren, ¿qué tan difícil es? No entendí eso del 2, Inge. Es la derivada del exponente. Ah, del 2x. Correcto, del 2x más 1. Ah, ya entendí. Por eso decíamos, o bien es derivada del argumento o bien derivada del exponente. Como los dos son lo mismo para esta función, da igual cuál de los dos escoja. Y como es bien facilita, les voy a poner una que parece que se complica más, pero van a ver que no es nada del otro mundo. Miren, ¿qué les parece? Súper difícil, da la impresión, ¿verdad? Pero créanme que no, ¿ya? Primero, vamos a ver. Tengo una función exponencial, chévere, no pasa nada. ¿Qué pasa, en cambio, en el exponente de esta función exponencial? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Un qué? ¿Qué tenemos aquí en el exponente de esta función? Seno de x sobre 3. O sea, yo sé que está la función trigonométrica, pero en sí, ¿qué es lo que tenemos?
Más general todavía. Una multiplicación. Una multiplicación, tenemos un producto. Entonces debemos tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, apliquemos la regla de la derivada de un exponencial. ¿Qué digo? La derivada de un exponencial, ¿a qué es igual? Es igual al mismo exponencial multiplicado ¿por qué dijimos? ¿Por la derivada de quién? Podría El ser exponente. ¿Del exponente o del argumento? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿me pueden decir? A ver, dice... No son ustedes, ¿no es cierto? 86, no, no son. Del otro paralelo son. Y les dije en clase, sino que son medios dormiditos. Ya, a ver, entonces continuemos. ¿Me podrían decir a qué sería igual la derivada de este argumento? Vamos, está fácil. Aplicando, es un producto. ¿Derivada de quién? X un medio. Ya. ¿Qué me quedaría? Derivada de X elevado a un medio. Un medio por Bajo, ¿no es cierto? Un medio. X. X un medio menos 1. Correcto, ¿no es cierto? Me quedaría menos un medio. ¿Por qué me queda aquí? Un medio menos 1. Me queda menos un medio. Por la derivada de la función. En este caso, como es de X, derivada de X sobre X, ¿cuánto me queda? 1. 1. ¿Le pongo? No hace falta. No hace falta. Pero le voy a poner solo para que se acuerden, ¿ya? Y ya terminamos la derivada del primero. Sería por el segundo sin hacerle nada. Más. Ahora, derivada del segundo. Veo, es una trigonométrica. Veo, es potencia 1. En mi cabeza digo, ¿puedo derivar de forma directa? ¿Sí o no? No. Sí. Sí puedo. Ya, entonces veo, digo, es del seno. La derivada del seno. Coseno. El coseno de la propia función, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿qué? Por la derivada del argumento, que en este caso es de X sobre 3. ¿Cuánto vale la derivada del argumento? X sobre 3. No. ¿Cuánto vale la derivada del argumento? Un tercio. Un tercio, ¿sí? Un tercio. ¿Sí? Y bueno, obviamente aquí, ¿qué me faltaría? La derivada de la variable, que en este caso es X. ¿Cuánto es la derivada de X sobre X? 1. 1. Yo les estoy poniendo solo para que se acuerden. En las siguientes ya no les pondré más, ¿sí? Ya terminamos la derivada del segundo. ¿Qué me falta? El primero, sin hacerle absolutamente nada. Y bueno, como ustedes ven, me quedaría la función exponencial, que en sí es bien simple. Lo que de pronto puede complicar es el resto de operaciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué veo? ¿Tengo cómo simplificar? No tengo cómo simplificar absolutamente nada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X elevado a la menos un medio por el seno de X sobre 3. Todo esto dividido ¿para cuánto? Sobre seno. No. Entonces, sobre 2. Sobre 2 más, ¿qué me quedaría? X elevado a un medio por el coseno de X sobre 3. Todo esto dividido para... 2. No, vean bien. 3. Solo estoy ordenando nada más, sobre 3. Listo, y la respuesta quedaría ahí. Entonces, ¿qué les parece, jóvenes? ¿En realidad es difícil? No. ¿Puede ser tedioso? Sí. Pero para esto yo necesito saber álgebra, trigonometría, cálculo, así de simple. Y obviamente practicar lo que se les ha enseñado en las clases que hemos podido tener. ¿De acuerdo? Bueno, como les había indicado en la clase anterior, les había dicho que la prueba la vamos a dar el 21. ¿Se acuerdan?
Sí. Pero creo que no les va a ir bien el 21, así es que van a dar el 23. Sería de hoy en, o sea, el otro miércoles, ¿no? Disculpe, Inge, y la prueba que hablamos con usted de la que Ya, quedamos probablemente pendiente. esa prueba quede suspendida porque ni siquiera tengo acceso a esa prueba todavía. ¿Sí? Así es que Pero los que alcanzaron a subir, entonces, ¿qué se eliminaría esa nota? yo creo que sí, para no perjudicar a nadie. Porque ni siquiera la tienen calificada, ¿cierto? No, No. no sé. Ya ven. Y la prueba iría un ejercicio de límites y el resto de ejercicios iría lo que corresponde a derivadas, lo que les he enseñado yo. ¿Estamos claros? Bueno, Inge. Sí, Inge. Ya, ok. Bueno, ¿Y pregunta. cuántos ejercicios, Inge? ¿Perdón? ¿Cuántos ejercicios serían en total? No les sabría decir, tal vez unos 4 o tal vez 3. Pero, ¿qué significará si que ustedes ya más o menos me van conociendo y van viendo mi metodología? ¿Qué pasará si es que yo les pongo 3 o 2 ejercicios? Es más peligroso porque si fallamos en uno ya tenemos menos nota. Bueno, no tanto eso, sino el tipo de ejercicios. ¿Qué les parece si es que yo les pongo 2 o 3 ejercicios? Van a estar a Que matar mientras los más reducido el ejercicios. ejercicio, más complejo va a ser. Correcto. Mientras menos ejercicios tengan, más difícil. Sí, la Más complejidad en los dificultad. ejercicios. Así es. Entonces, depende, como vuelvo y repito, depende de cómo sea elaborada la evaluación. De eso nada más. A ver, somos mate aplicada de electromecánica. Les voy a pasar ahorita el documento, al menos que no quieran, ¿no? No sé ahí sí. Si es que no quieren, ahí sí no Sí, Inge, pase nomás. Inge, pase, ¿no? Ya. Listo, jóvenes. Gracias a todos por el día de hoy. Por favor, no se olviden de si tienen alguna inquietud o algo, utilizar el Telegram. Pueden retirarse. Alguien que de pronto solo me confirma que el documento se pueda ver bien y eso sería todo por hoy. Sí se ve el documento.